Todos los días se aprende algo nuevo sin lugar a dudas. Hay una oración que a todo el mundo le encanta, por su sencillez quizás y sobre todo por su precisión, al pedirle a Dios que nos convierta de maneras sumamente concretas en instrumentos de su paz. Te confieso que toda la vida yo había estado convencido que esta oración la compuso San Francisco de Asís. Esta semana, escuchando mi programa favorito en Radio Vaticano, un programa en italiano que se transmite todas las mañanas de espiritualidad, se rezó en una de las emisiones esta oración, la oración de San Francisco, o la oración de la paz, o la oración simple como le conocen algunos. Y antes de rezarla, la introdujeron como oración atribuida a San Francisco de Asís. Me llamó mucho la atención que en Radio Vaticano especificaran que era una oración atribuida a San Francisco de Asís, en vez de ser una oración simplemente de San Francisco de Asís. Y esto me picó la curiosidad porque siempre me había llamado la atención también que en mi libro, donde tengo todos los escritos de San Francisco de Asís, en la sección que contiene todas las oraciones y alabanzas que compuso, aparece por ejemplo el famosísimo Cántico a las Criaturas, el Cántico al Hermano Sol, que todo el mundo también conocemos y nos fascina, pero nunca aparece esta oración de la paz, o de San Francisco de Asís, su oración simple o como le quiera uno llamar. De tal suerte que me puse a investigar, a ver qué encontrar al respecto, y me he llevado la sorpresa de que efectivamente esta oración no la compuso San Francisco de Asís. Y de hecho es una oración moderna, si pensamos por moderna en el contexto de toda la historia de la Iglesia Católica, que se compuso muy probablemente a principios del siglo pasado. Y cuando digo el siglo pasado, por supuesto me refiero ya al siglo XX. Qué curioso que actualmente cuando decimos el siglo pasado, nos referimos al siglo XX, y es que la mayoría de la gente que estamos vivas pertenecemos al siglo pasado, al siglo XX, y no es que estemos necesariamente tan viejos. Pero bueno, esta oración, según los estudios que hizo un estudioso francés de nombre Christian Renou, él también le picó la curiosidad y se puso a investigar a fondo, a ver hasta dónde lograba encontrar que esta oración hubiera sido publicada. Y en sus estudios encontró que fue en diciembre de 1912 en que se publicó por primera vez esta oración como un poema anónimo y se le dio el título Una hermosa oración para decir durante la misa. Fue publicada en una revista francesa, La Cloquette, la campanilla, refiriéndose a la campanita que usa el monaguillo cuando el momento de la consagración, por supuesto. Y un año después, en 1913, apenas un mes después, esta oración fue publicada de nuevo en otra publicación francesa conocida como Los Anales de Nuestra Señora de la Paz, y fue publicada citando como origen de esta oración precisamente aquella revista La Cloquette. 2 años después, en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, le enviaron esta oración al Papa Benedicto XV, y por supuesto en medio de este contexto de la guerra, y con las bonitas palabras, y sobre todo con la manera como empieza esta oración, hazme un instrumento de tu paz, el Papa hizo que se tradujera al italiano y que se imprimiera en la primera plana del Osservatore Romano, en la edición del 20 de enero de 1916. El Osservatore Romano, como has de saber, es el periódico oficial que publica la Santa Sede. Y así es que esta oración se fue esparciendo a lo largo del mundo y a través del tiempo, y resulta que por su espíritu de paz, que definitivamente resulta muy afín con la mística de San Francisco, fue que cuando esta oración se tradujo al inglés en 1936, en una publicación que se llama Viviendo con Valor, Living Courageously, un ministro protestante se la atribuyó a San Francisco de Asís. Y fue muy probablemente que este hombre, Kirby Page, se la haya adjudicado a San Francisco de Asís porque en 1929, unos años antes, en Filadelfia, se había traducido esta oración también al inglés para una revista publicada por los cuáqueros, en la que también se le atribuía a San Francisco de Asís. Y el resto es historia. A partir de ese momento, todo el mundo le ha atribuido esta oración a San Francisco de Asís. ¿Qué opinan los franciscanos al respecto? Porque si bien es cierto que esta oración no aparece publicada en la obra completa de San Francisco de Asís, es un hecho que en innumerables publicaciones franciscanas aparece la oración. Bueno, pues es que es una oración bonita, es una oración que definitivamente comulga con el espíritu franciscano de la concordia y de la paz, y es por ello que el directorio franciscano sí contiene esta oración, publicándola como oración franciscana
por la paz. Una oración que claramente refleja no solamente el espíritu de San Francisco, sino el espíritu de toda la congregación de los frailes menores. De tal manera que ellos simplemente la registran como oración franciscana por la paz, no como oración de San Francisco. Es una oración que a todo el mundo ha fascinado. En el famoso disco del Papa Juan Pablo II, en el que se puso música a diferentes fragmentos de homilías y de discursos que pronunció el Papa, hay una pista en la cual se hizo la musicalización del rezo de esta oración del Papa Juan Pablo II en italiano. Y habiendo sido el Papa en su momento poeta, por supuesto que el Papa, cuando rezaba los salmos y cuando rezaba este tipo de oraciones, sabía entonarlas de una manera que resultaban tan poéticas, tan bellas, que poniéndole la musicalización es, yo creo que mi pista favorita de ese disco de Juan Pablo II. Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Y en fin, a todo el mundo nos fascina y es una oración muy bonita y es una oración muy necesaria. Realmente necesitamos todos pedirle a Dios que nos haga instrumentos de su paz, sobre todo por la manera tan específica como lo hace. La haya compuesto quien la haya compuesto, lamentablemente ya no sabemos quién, porque la primera vez que se publicó, según la investigación que condujo este estudioso francés Christian Renaud, se publicó de manera anónima, como un poema anónimo. Pero te invito a que hagamos propias estas palabras en esta ocasión y le pidamos al Señor que nos haga instrumentos de su paz. En casa, primero que nada en casa. Después, por supuesto, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Incluso en nuestro apostolado, donde tantas veces somos nosotros mismos los promotores de tanta rencilla y de tanto pleito y de tanta tontería. Y de tanta cosa que no debe ser. Digamos, pues, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya duda, siembre yo la fe. Donde haya desesperación, siembre yo la esperanza. Donde haya tinieblas, siembre yo la luz. Donde haya tristeza, siembre yo la alegría. Concédeme, Maestro bueno, que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Pues es dando como recibimos, perdonando como somos perdonados, y muriendo como nacemos a la vida verdadera. Amén. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.